Pacheco, Pacheco, llegó Pacheco. Se escuchaba por toda la ciudad. Un airecito frío empezaba a calar los huesos, hasta el dolor en los más ancianos. Era el frío decembrino que escapaba desde el Cerro El Ávila hacia el Valle de Caracas, a lomos de burro y entre cestas llenos de flores coloridas. Justo el momento en que papá y mamá solían preparar el viaje a la casa de Digna para ir a buscar las ovejas del pesebre. Transcurría el año 1957, previo a la llegada de tiempos de democracia en Venezuela. Nos trasladamos en el Chevrolet último modelo, orgullo de la familia, que papá había adquirido por esos días y en el que yo disfrutaba cómodamente parada en el asiento trasero. Digna era pequeña de estatura, amable y muy risueña. Había emigrado desde el páramo de Mucuchíes hacia Caracas con su esposo Pancho Rendón, un andino larguirucho y adusto, con la estampa de prócer independentista montado a caballo que yo había visto en mi libro primario. Se establecieron en las afueras de la ciudad, en una casita limpia y ordenada, a la que ascendimos ese sábado por una escalera de piedra que parecía brotar como una planta silvestre de uno de esos cerros que quedaban en la parroquia La Vega, que ya se había ido poblando de trabajadores venidos desde el interior del país en búsqueda de mejores condiciones de vida. Tras la alegre bienvenida, Pancho invitó a papá a sentarse en la única poltrona cómoda que tenían. Él se hizo a ratos a horcajadas en una silleta de cuero donde dijeron a conversar largo y tendido al borde de unas copas de Cardenal Mendoza que entonces se adquirían sin tanto esfuerzo. En una mesita de comer junto a las uvas, manzanas, higos, peras, naranjas y duraznos de anime que solía confeccionar Digna, esperaban también las ovejas para nuestro nacimiento. Entre risas y expresiones de admiración, mamá no se cansaba de alabarlas. Las había grandes, pequeñas, tenían el cuerpecito, el morro y las patitas de un anime al que se adhería un pelaje rizado de suave algodón blanco o color champán. Mamá las llevaba por docenas cada año. Mi abuela las recibía con especial alborozo. Eran las invitadas de honor en el gran nacimiento que en Navidad iba poblando día a día el recibo principal de la recién adquirida Quinta Caribay de los Chaguaramos, donde la familia se había venido a vivir desde la parroquia La Pastora, para el que mi abuela se armaba con cajas de diferentes tamaños, tablas, bolsas de papel para la hechura de las montañas, el almidón que se usaba para hacer el engrudo, papel periódico a montón, pinturas de colores y unas cuantas brochas. Del mercado provenía el musgo fresco, flores y hojas que debían ser de colores vistosos y sobre todo que no se marchitaran con facilidad, así como el eucalipto. Mientras tanto, mis tías, con mucho empeño, se encargaban de los preparativos de las hallacas, la ensalada de gallina, el pavo, el pan de jamón, el dulce de lechosa y los buñuelos de apio. Mis primos y yo con gran alborozo íbamos ensayando los aguinaldos y preparando el vestuario para el retablo viviente que con el tiempo se fue convirtiendo en la gran atracción de aquel vecindario. Como dictaba la tradición, la noche previa a aquel 16 de diciembre de 1957, en que comenzarían las misas de aguinaldo y las patinatas,
debía estar listo aquel Belén de nuestros sueños. Por lo que un día antes mi abuela se dispuso a redoblar los trabajos para cumplir con la fecha establecida. Distribuyó alrededor del pesebre los almácigos, la menta, la albahaca, la matica de ají y los tomates bebé. Todo el ambiente de la casa iba adquiriendo un olor a montaña y hierbas delicioso. De los baúles sacó las imágenes de San José, la Virgen, la mula y el buey. Las auténticas, decía mi abuela, porque habían sido traídas desde España por una amiga de la familia. Y las colocó en una mesita aledaña donde esperarían hasta el día siguiente cuando harían su entrada triunfal por los caminos de Belén. También dispuso unas pajas amarillentas de esas que venían en las cajas de vino, que a manera de cuna y como símbolo de humildad albergarían el 24 a la medianoche al Niñito Dios. Una buena y variada cantidad de casitas y castillos que se habían ido incrementando a través de los años fueron ocupando su lugar sobre algunas montañas. Ese era el momento en que nos permitían a los más pequeños participar colocando unas cuantas casas en sitios estratégicos, lo cual aprovechábamos para colar por las callejuelas de aquel pueblo sin que se dieran cuenta los mayores, un camioncito de colección, un trencito de 1800 y hasta un pequeño animal salvaje que de seguro asustaría a las pobres ovejas. En fin, a estas alturas ya era fácil adivinar la vida de aquel pueblecito decembrino. Por su parte, las ovejas de Tigna permanecían asomaditas en sus cajas entre los papeles de seda en que habían sido trasladadas desde Caribay. Como eran tan delicadas, mi abuela les daría su lugar hacia el final, y así se aseguraba de que no hubiese un extravío indeseado o que el perro y el gato hicieran de las suyas. Habría pues que acostarse temprano aquella noche porque al día siguiente iba a haber mucho trabajo. Tras la última emisión del Observador Creole, mi abuela y mis tías, ya bastante agotadas por el ajetreo de la jornada, nos mandaron a dormir sin apelación porque había que mañanear. Mis primos y yo, que era la más grandecita, entre risas y empujones, al ir a la cama, iniciamos la acostumbrada contienda que se saldaba, como en otras ocasiones, a punta de almohadazos. Pero poco antes de la medianoche de aquel día, sucedió algo que jamás podré olvidar. Cuando las voces de la calle cedieron su lugar al canto de los grillos y las ranas, y uno a uno mis primos fueron cayendo vencidos frente a los embates del sueño, a pesar de mis escaramuzas, yo también comencé a cabecear como un carnero. De pronto, en medio del silencio, se empezaron a escuchar unos ruidos muy extraños. Provenían desde la planta baja y subían en tropel escaleras arriba como desde el fondo de un pozo profundo. Eran como rasguños o el trotecito fugaz de un caballo al pasar. Había susurro de viento y algo parecido a un llanto. El corazón se me salía del pecho. Quise gritar, pero no pude. La voz se aferró a mi garganta. Aterrorizada, estiré mi cobija de estrella desde los pies hasta la coronilla con la firme intención de hacerme invisible. Y así permanecí no sé por cuánto tiempo. Cuando comencé a sofocarme, muy lentamente fui apartando la cobija de lunas y estrellas y con los ojos muy abiertos como dos paraparas exploré a mi alrededor con gran sigilo. Pero nada, no había nada. En medio de la oscuridad de la habitación,
Solo reinaba un silencio espeso e impenetrable, desde donde, sin ninguna compasión, comenzaron a aguijonearme preguntas a montón. ¿Cómo era posible que ninguno de mis primos escuchara nada? Y mis tías, que oían hasta el vuelo de una mosca, tampoco. Dormían como lirones. ¿Y si era mi abuela? ¿Y si era mi abuela que había decidido terminar el pesebre un poco antes de la fecha prevista? ¿Por qué no? ¿Y si era el tal Grinch que estaba intentando entrar por la ventana que daba a la calle y se estaba robando las figuras del pesebre y los almácigos? Por esos días el abuelo nos había alborotado con la lectura de un cuento, Cómo el Grinch robó la Navidad, donde su autor, el doctor Seuss, satiriza a aquellos que obtienen beneficios explotando la época navideña. Eso fue un sueño, me dije, para tranquilizarme. Sin embargo, a los pocos minutos, una vez más, volvieron a repetirse los mismos sonidos. ¿Pero qué sería aquello tan misterioso? Las preguntas suelen ser como talismanes. Armada de valor como los héroes de mis cuentos preferidos, decidí averiguar. Con los pies descalzos para no hacer ruido, me aventuré escaleras abajo. Ya en los predios del Recibo advertí que una luz blanquecina brotaba a raudales bajo el dintel de la puerta. Tuve la tentación de echar a correr escaleras arriba, pero impulsada por una fuerza desconocida me detuve, al tiempo que acercaba mi cabeza para escuchar lo que ocurría al otro lado. Me pareció percibir voces en un idioma bastante extraño. Entonces empujé suavemente la puerta, que cedió sin ninguna resistencia. Un viento helado congeló mis mejillas y palmoteó todo mi cuerpo. La luz clara y brillante penetraba por la ventana de la calle y se derramaba lentamente sobre las montañas de papel estraza. Como una serpiente se estremecía entre los almácigos al pie del pesebre, al tiempo que iba poniendo al descubierto un pequeño pueblo de no más de 4 casas, rodeado por una muralla de piedra un tanto derruida. Me quedé extasiada contemplando aquel lugar, donde estaban las verdes lagunas como espejos, pero habían desaparecido. Y los castillos ya no estaban. Y aquellas casitas con jardines, ¿a dónde habían ido a parar? Me pareció que el pesebre de mi abuela se había transformado en un lugar más bien desértico, como un sitio de paso. Era de tarde en aquel pueblecito polvoriento donde, como por arte de magia, un remolino de aire comenzó a levantar las figuritas del nacimiento español de mi abuela desde la mesita donde ella las había colocado. Presa de la angustia, vi que desaparecían, mas al poco tiempo, por un camino cerca de la laguera, logré divisar a San José. Era él, sin duda era el carpintero. Yo lo conocía. Iba a pie con un cayado en la mano, con la otra agarraba por la brida un burro en el que iba la Virgen María. Se aproximaron a una casita construida de ladrillos, como de adobe, con cimientos de piedra, los techos de palos entrecruzados y hojas secas de palmera y barro, desde donde salió una mujer con un dejo de desconfianza en la cara, a la que San José parecía explicar algo. Tras consultar a su marido, los hizo entrar
señalándoles un lugar en la planta alta donde, ¡oh sorpresa!, allí estaba la mula y el buey, igualitos a los de mi abuela, que en medio del remolino de aire habían desaparecido sin dejar rastro. De pronto, escuché que el viejo reloj de la sala daba las 12 de la noche y casi de inmediato un gallo trasnochador cantó en la lejanía. Las horas y los minutos parecían transcurrir caprichosamente en aquel pueblo de piedra y fuego. Con la misma pude advertir que las ovejas de Digna habían comenzado a sacudirse los papeles de seda blancos, azules y rosados. Una a una escapó de sus cajas y se desplazaron por aquel pequeño pueblo sin orden ni concierto. Entonces, una extraña transformación empezó a suscitarse. Una espesa y suave neblina comenzó a descender cuesta abajo por aquellas montañas más bien agrestes que de pronto se cubrieron de un verde brillante. A manera de un caleidoscopio, las amables colinas iban poblándose con unas lindísimas flores rojas, igualitas a los papagayos que adornaban por aquí y por allá nuestras navidades. También vi florecer por todas partes hortensias blancas, azules y rosadas. Entre el musgo fresco, las ovejas de Digna pastaban por aquí y por allá hasta la llegada de un pastor que había trocado sus ropajes largos y abundantes del desierto por pantalones de tela rústica y una ruana que le daba a las rodillas, y comenzó a acarrear las ovejas que organizadamente fueron conducidas hasta una casita de piedra donde se encontraban San José, la Virgen y el Niño Dios. Al tiempo que 3 águilas blancas se desprendieron como estrellas desde un cielo translúcido y sereno y se dibujaron en el horizonte, llevadas por el vuelo poderoso de sus alas. Yo no lo podía creer. Todo sucedía como por arte de magia. Desde la iglesia de aquel pueblo sonaron campanas, volaron palomas y todo fue como de película. A la mañana siguiente vinieron a levantarme mis primos y mi tía Carmen, temerosos de que estuviera enferma. Todo me dolía, desde la cabeza hasta los pies, como si me hubieran dado una paliza. Ya en el comedor, mi abuela, muy extrañada y hasta yo diría que un tanto molesta, armó una retahíla. Alguien habrá estado jurungando las cosas del pesebre, pues encontré todo de manga por hombro. Juro y perjuro que la Virgen y San José yo los dejé juntos en una mesita del recibo y no como aparecieron esta mañana por uno y otro lado, como esas parejas modernas. No, señor. Yo no recuerdo tener casas de piedra y mucho menos un muro de ruido. El burro no es tan grande y mi vaca era marrón y no blanca de mancha. ¿Será que me estoy volviendo loca? Y lo peor de todo es que las ovejas de Digna, que yo las dejé en sus cajas, algunas envueltas todavía en sus papeles de seda, amanecieron realengas por las montañas y otras muy cerca de la casita que tengo destinada para el nacimiento del niño Jesús el próximo 24. Mis primos, ante los hechos tan extraños, aprovecharon para reclamar que sus aportes a la construcción del pesebre habían desaparecido, que no sabían a dónde había ido a parar los soldaditos de plomo que había puesto mi primo Gilberto de contrabando entre las montañas, y tampoco el cocodrilo de Rubén, ni el camioncito de Gustavo, ni el trencito de 1800 de Gloria. Y lo más extraño
de todo era que seguramente algún bicho debía haber estado comiéndose los tomates bebé e incluso alguno que otro ají sin ningún respeto por los almácigos. A los que mis tías agregaron que en el pequeño nacimiento junto a las pajas amarillentas donde se posaba al niño Dios habíase encontrado una bosta de vaca de un olor nada apropiado para un pesebre. Mi abuela terminó para el 16 de diciembre la construcción del pesebre. Las ovejas de Digna fueron colocadas en sitios estratégicos para evitar extravíos. Pero a mí me pareció que los pastores resultaron muy pequeños a su lado. No eran como los que yo había visto la noche anterior, con su cayado por los campos de trigo, cebada y avena. Pero con todo me pareció que quedaron muy bonitas, unas echadas, otras asomadas a un risco, y las que estaban más cercanas al nacimiento, que eran las más bonitas. Lo que sí no me pude explicar es cómo pudieron entrar aquella noche del 24 de diciembre a aquella casa donde quedaba el establo en la parte de arriba en el pueblo de Belén. Las imaginaba subiendo una por una las escaleras como los niños en la escuela. Cosas de la historia que nadie nos explica. Pero, al fin de cuentas, eso no es necesario. Digna y Pancho después se mudaron a los valles del Tuy a una casa más confortable, donde los visitábamos de vez en cuando. Como Digna fue perdiendo la vista, fue dejando de hacer con sus manos maravillosas aquellas ovejas que tanto me gustaban. Las que utilizamos en el pesebre ahora ya no son las mismas. No trepan las montañas en medio del frío cordillerano, ni miran las estrellas, ni tampoco se reúnen bajo la protección de un pastor para que no se las coman el águila ni el cóndor que surcan los cielos andinos. Son otra cosa. Siempre me he preguntado si Digna, aquella mujer de manos maravillosas, no sería una maga. Y ninguno de nosotros lo sabía.